Ministerio de Salud respecto al aforo permitido en espectáculos deportivos, como es el caso del fútbol. Vamos a conversar con el señor Omar Neira, él es especialista en salud pública. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Encantado. A usted muchas gracias más bien por atendernos. Bueno, su primera evaluación respecto a las medidas que se van a tomar o que se han anunciado, por lo menos, que son básicamente tres, ¿no? Una, el 20% de aforo para poder presenciar espectáculos deportivos como el fútbol, el tema del distanciamiento social y también las 2 dosis aplicadas a las personas que acudan a estos eventos. En términos generales, asistir a eventos en espacios abiertos con mascarillas adecuadas y distanciamiento es una actividad segura, digamos, dentro de lo que se puede. No te evita contagiar, pero en términos generales, haciendo un análisis que el aerosol es el principal mecanismo de contagio, resulta un espacio, digamos, de bajo riesgo de contagio. No son 9.000, 10.000 personas que van a estar en el estadio y digamos, con ese control de que todos estén inmunizados, además puede promover que quienes faltan y quienes necesiten vacunas todavía puedan inmunizarse bien. Claro, ahí viene otro análisis. O sea, mayores solo van a asistir los mayores de 35 o 40. Digamos, usualmente quienes asisten a los estadios son el grupo de 20 a 30, ¿no? Entonces, digamos, hay varios análisis, pero en términos sanitarios es un espacio relativamente seguro porque es un espacio abierto, todos deben estar con mascarillas, cierto distanciamiento que permitiría una actividad medianamente segura. Ahora, acá va a tener que, digamos, incluirse una suma de vigilancia por parte de los organizadores, en fin, de los mecanismos que se puedan instalar para el cumplimiento de los protocolos, ¿no? Porque estamos hablando de un espectáculo de fútbol que genera mucha pasión, muchas emociones, los gritos, las barras, en fin, ¿no? El tema del uso de la mascarilla durante todo el evento, ¿usted considera que se puede cumplir, dadas las características del espectáculo mismo? Sí, claro, ahí hay dos actividades importantes donde podríamos tener inconvenientes, ¿no? Uno es efectivamente cómo vigilar, porque uno va a cantar, va a gritar al estadio, de eso se trata, de que se cumplan adecuadamente y el uso de mascarillas permanentes. Uno ve en la calle que las personas para hablar por teléfono se bajan la mascarilla, ¿no? Tiene que ver con el día a día posiblemente, pero necesitamos hacer una campaña potente que quienes quieran y puedan asistir a este evento tienen que usar indispensablemente las mascarillas adecuadas, doble mascarilla quirúrgica, de ser posible, de tal forma que podamos asegurar que se va a generar aerosol, pero claro, al ser un ambiente tan abierto, el riesgo disminuye. Donde veo otro inconveniente sí importante es el control de vigilancia sanitaria. ¿Qué quiere decir? Que hay que controlar a esas 10.000 personas que van a asistir, porque aparentemente van a estar perfectamente vacunadas con las 2 dosis, pero ellos pueden transmitir a su familia, llevar a donde están. Y ahí hay que hacer vigilancia epidemiológica. Hay que hacerle un control, rastreo y seguimiento a esas 10.000 personas para evitar un brote importante en Lima. Ahora, la capacidad para hacer este trabajo, que es un trabajo ni siquiera solamente o exclusivamente del momento del espectáculo, sino de manera posterior, ¿se puede? O sea, estamos en la capacidad. Bueno, ¿Quiénes tendrían que ser los responsables de este trabajo? Claro, eso es el responsable es el Ministerio de Salud a través del INS. Es algo que hemos venido reclamando durante casi 2 años para lo que hay que hacer, vigilancia epidemiológica. Si bien es cierto hay un 25% de la población inmunizada, acá las 9.000 o 10.000 personas deben ir porque están completamente vacunadas, pero hay que hacerle seguimiento a esta población para evitar brotes, de eso se trata. Pero no solo a esta población que va a asistir, en general a todos. Y es ahí donde hay talón de Aquiles en el Perú, que no se está haciendo adecuadamente. Capacidad deberíamos tener a estas alturas y es algo que se debe ajustar. Entiendo que el Ministerio de Salud debe haber evaluado esa variable, es sumamente importante, claro. No basta ser inmunizado, pero creo que si se asegurara ello, podría ser una actividad con un riesgo moderado. Ahora, la importancia de establecer un cerco epidemiológico y un seguimiento, como usted señala, sobre todo en esta situación, en este momento en el que la variante Delta pues ya se encuentra en nuestro país y por los estudios que conocemos es una de las más contagiosas, ¿no? Esto también, digamos, debería tomarse en cuenta. ¿Qué considera usted?
Sí, claro. Frente a lo que aparentemente estamos en una presencia cercana a las próximas semanas, ¿no? 3, 4 semanas de la variante Delta, que podría acelerar contagios, es importante hacer este control. Finalmente, yo estoy en el grupo de profesionales que cree que hay que tener una cierta normalidad, pero para ello es fundamental la vigilancia epidemiológica. Sin vigilancia epidemiológica, solo con vacunas, esto no es viable. Pero claro, ahí viene un poco el análisis en el Perú, qué cosa priorizamos, o sea, qué actividades se prioriza. Y Exactamente. ahí sí yo, Sí, dígame. y ahí sí donde, por ejemplo, yo tengo una posición. En el Perú no se prioriza la educación. La educación tiene tanto o menos riesgo que esta actividad que es de diversión. El fútbol es de las cosas más importantes, de las menos importantes, y se prioriza el fútbol. Pero no hablamos en ese sentido de priorizar la educación. En este Justo momento, en ese sentido era mi pregunta, un poco concatenando con lo que usted señala. Se ha puesto sobre el tapete ya desde hace algunas semanas, particularmente este reclamo de los padres y algunas instancias adicionales respecto a por qué razón finalmente no se empieza ya con la semipresencialidad o el retorno progresivo a clases, ¿no? Y hay una serie de cuestionamientos que se hacen y de opiniones también de especialistas como lo que usted señala respecto a que podría no ser tan, bueno, perjudicial o riesgoso el hecho de que se empiece a normalizar este tipo de actividades educativas, sobre todo paralizadas ya casi 2 años. así es, cuando hablamos en materia de bioseguridad, y este virus SARS-CoV tiene que ver con eso, contagio, hablamos de riesgo. Y ahí se evalúa qué actividad tiene más o menos riesgo. Y como te comentaba, con la vuelta del público al estadio, no analicemos. A ver, el contagio primordial se da a través del aerosol. El aerosol se encuentra sobre todo en ambientes cerrados sin ventilación. Si tú tienes ambientes abiertos, bien ventilados, con poca afluencia, puedes tener colegios, escuelas perfectamente funcionando, porque el riesgo va a ser el que te comento que sucede en el estadio, finalmente. Pero ahí como país, ¿tú qué priorizas? ¿No? ¿El espectáculo o la educación? Entonces la pregunta es, ¿y para cuándo? ¿Se está dando en el Perú la apertura gradual, voluntaria, de los colegios? Sí. Ayer yo tuve, por ejemplo, algunas imágenes de un colegio nacional en provincia, ya no rural, que se había innovado. La palabra clave acá es adaptación y reinvención. Pero, ¿Qué hacemos? ¿cómo hacemos, cómo aplicamos esta adaptación y esta reinvención en colegios? Poniendo acá un ejemplo en la propia capital, ¿no? Hay colegios que no cuentan, por ejemplo, con servicios básicos de agua o como debería ser normalmente, no cuentan con espacios adecuados, ventilados, digamos, la propia manera como se desenvuelven los niños, sobre todo frente a las relaciones interpersonales, ¿no? Son inquietos, juegan, van para un lado, para el otro, se pueden quitar la mascarilla, no se lavan las manos. ¿Cómo se controla toda esta situación? Claro, el aspecto de los niños, pues de eso se trata, que ellos interactúen, pero yo te comentaba la experiencia de este colegio en Ancash. Es un colegio nacional que ha podido adaptarse, reinventarse, ¿sí? Es el Colegio Mariscal Usuriaga. Y yo tenía fotos de cómo en año y medio han podido, es gestión, es decisión. Finalmente, a tu pregunta, en año y medio en Lima hay colegios que se han podido adaptar. La respuesta la tienen los directores de colegio, las UGELes, y nos tienen que decir por qué en año y medio no fueron capaces de reinventarse. No podemos esperar que pase la pandemia, tenemos Claro. que ir a solucionar. ¿Qué Necesitamos el particularidades desarrollo. usted ha encontrado en este colegio que me menciona exactamente? ¿Qué tipo de adaptaciones e innovaciones se han hecho, por lo menos para tener una idea, y de repente se pueden tomar también en cuenta de acuerdo a las realidades de cada escuela, en fin, de cada zona? ¿Qué cosas más o menos se pueden Han aplicar? podido reinventarse en temas de espacios. Hay que reducir el aforo. Si habían 30 o 50 chicos por aula, hay que reducirlo pues al 25 o 30%. Hay que hacer esta semipresencialidad. Tú tienes de lunes a sábado, no podemos pensar de lunes a viernes, y dividir las clases, 2 clases diarias, y tú perfectamente la sección la tienes dividida. Entonces, reduces aforo, abres ventanas. Si no habían ventanas, tienes que hacer ventanas para que se ventilen adecuadamente. Entonces, hay distanciamiento entre carpetas, las ventanas, ahí te reduce enormemente. Aplicarlo a Lima.
tú tienes las grandes unidades. Las grandes unidades sí están adaptadas. Necesitamos, ¿qué hacer? Educar al personal educativo, valga la redundancia, los alumnos, los padres. Y entonces, sí, los colegios nacionales son adaptables. Claro. Año y medio tendrían que tener servicios higiénicos. Si no lo tienen, eso se puede hacer en 30 días. Es un trabajo en realidad que demanda el compromiso de varias variables, sin duda, ¿no? El colegio mismo, la institución, UGEL, el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, padre de familia, docentes, y particularmente en el tema de los docentes, para el regreso progresivo a clases debería ser obligatorio, o en todo caso es preferible que todos los docentes puedan estar vacunados, que se ya empiece de una vez con esta tarea para por lo menos garantizar también una circunstancia que no perjudique a los niños, a los escolares. Claro, es fundamental. No es posible que en el país no se haya priorizado a los maestros. Los maestros tienen que ser inmunizados. Gratamente el ministro sí lo ha anunciado que esta semana inician, pero eso se hace en una semana, una dosis una semana, en 3 semanas las 2 dosis, y durante septiembre el 100% de maestros deberían estar inmunizados. O sea, eso no es tan complicado. Hacer 500.000 maestros se hace en una semana, lo ha demostrado. La última vacunatón tuvo 700.000. Solo un fin de semana vacunatón a los maestros y ya está. Eso no es ya ni complejo, ni difícil, y no debe estar en discusión. Lo que hay que hacer es cómo nos reinventamos en los colegios. Okay. Adaptamos espacios abiertos, ventilados, dividimos horarios, manejamos turnos tarde, turnos mañana. Hoy no hay nada de clases. Claro. A solo tener 2 días a la semana, grupos en las mañanas, grupos en las tardes, funciona. Eso y es un gran paso. Pero ¿qué hay que hacer? En Lima, que es la gran metrópoli, el transporte, ¿no es cierto? Una gran pregunta y un cuestionamiento. ¿Qué hacemos con el transporte? Nada. Yo creo que parte de esta reinvención, readaptación, es que si tú vives en Chorrillos y estudias en Guadalupe, no puedes seguir yendo durante esta etapa de pandemia a Guadalupe. Tienes que ir a un colegio cercano en Chorrillos que no te permita tomar el transporte. Eso necesitamos ajustar, que haya una norma que permita la flexibilidad, pero a nada de recibir educación, a tener la posibilidad de ir en tu barrio a un colegio que no es la gran unidad, pero te permite este retorno. Los beneficios de las clases presenciales no las tenemos que comentar, y ahí ya no hay discusión. Es bastante complicado porque también acá se incluiría, o sea, tomando en cuenta la propuesta que usted señala, que es bastante interesante, el poder de decisión de los padres de familia incluso, ¿no? Si es que quieren que sus hijos finalmente acudan, como usted señala, a un colegio que está más cercano al barrio, o en todo caso a una gran unidad escolar, y esto pasa incluso también por temas de percepciones de, no sé, de pronto de la propia infraestructura del colegio, las creencias o las ideas que pueden existir de un colegio en particular o no, las dudas que pueden haber respecto a qué tipo de educación se recibe en un colegio de otro. En fin, hay una serie de cosas que en realidad se tienen que tomar en cuenta y que es un trabajo que ya se debería estar haciendo, no esperar a que digamos, continúe este proceso de vacunación y finalmente recién se tomen decisiones. Solamente para terminar, señor Neira, el tema del ampliar el rango etario para la vacunación, usted es especialista en salud pública, ¿considera esto prudente, necesario, se debe hacer para ir avanzando de manera un poco más acelerada en este proceso de inmunización? ¿O cree que se están tomando las decisiones correctas respecto a este avance que se está dando poco a poco, como hasta este momento? En este momento necesitamos acelerar el proceso de inmunización. Estamos en 25% de la población, estamos a 35% para arriba. En Lima, en general, eso maneja todo el Perú, pero creo que se debe bajar. Hoy, a nivel de riesgo, entre 18 y 35, el nivel de riesgo de enfermar y fallecer es más o menos parecido. Por lo tanto, ya no hay una priorización del nivel de riesgo. ¿Qué necesitamos ahora? Avanzar rápidamente y pasar de 25 a 30, 35, 40%. ¿Cómo haces? Aperturar más. Yo soy de la idea, yo sé que hay un tema de dosis, pero están llegando dosis importantes, 12 o 14 millones en estas 2 semanas. Yo debería ser a mayores de 18 años. Ya, para que o sea, de frente, digamos, ampliar drásticamente el rango. Estamos a 35. Si usted señala que deberían abrirse hasta 18 años en adelante.
Claro, porque necesitamos hoy vacunar más cantidad de población en el menor tiempo posible. Pero si seguimos en grupos de 2, 3, entiendo que hay un tema de stock, pero lo que hacemos es que no todos están asistiendo por A o B motivos. Entonces hay una población importante del grupo etario que no asiste, que deja que se vacune el grupo etario siguiente inferior. Claro, ¿Cómo hacemos para acelerar? Hoy interesa vacunar a la mayor cantidad de personas. ¿y cómo se hace también, digamos, como para optimizar este tema también de los mensajes desde las autoridades correspondientes para luchar contra la desinformación, contra el temor que se ha generado en todos estos meses respecto a las vacunas y de alguna manera promover que las personas acudan a los vacunatorios? ¿Cómo se hace? ¿En qué se puede mejorar en ese sentido? Porque hay mucha, digamos, desinformación y temores y dudas respecto a este proceso de vacunación. ¿En qué debería incidir el gobierno en todo caso? Necesitamos igual fortalecer aquello que se llama promoción de la salud, educar, decirle a la población, mediante evidencia científica, mediante muestras, que las vacunas evitan que desarrolles enfermedad y que fallezcas. En ese punto ya no hay una discusión importante. Sí está ayudando a la humanidad a salir de esta crisis sanitaria. Son seguras, son eficaces, ya la vacuna Pfizer tiene una aprobación completa, que quiere decir que ya ha sido probada como cualquier otro medicamento y tiene uso irrestricto. Muy bien. Y entonces, bajo esos esquemas, es importante que la población entienda que las vacunas son el mecanismo para empezar a salir de esta crisis y volver a la normalidad. Todas las vacunas. Muy amable. Muchas gracias por haber conversado con nosotros y sin duda, pues, muy útil los análisis que ha formulado esta mañana. Gracias. Omar Neira. Gracias.